encuentran presentes autoridades municipales y provinciales, personal de la cooperativa, se encuentra presente el presidente de la cooperativa Rawson, Marcelo Griffith, también actores de la sociedad, población en general. Aquí en la mesa se encuentran presentes Alberto Sucri, director y gerente de iluminación y generación de energías sustentables de Henderson, Argentina. También se encuentra presente el secretario de la Cooperativa de Servicios Públicos y Consumo y Vivienda Rawson Limitada, Alejandro Yáñez, en la mesa. Y se encuentra presente la magíster Rosana de Giuseppe, aquí también, quien va a realizar esta disertación en conjunto con quienes están presentes en la mesa. Vamos a invitar luego, antes quiero contarles que con el objetivo de promover políticas ambientales y pensando en una sociedad autosustentable, es que la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson organiza esta disertación sobre la importancia de las energías renovables para el crecimiento de la sociedad. Vamos a darle la palabra entonces para que comience a contarnos acerca de esta disertación y demás Alejandro Yáñez, el secretario de Cooperativas de Servicios Públicos y Consumo Vivienda Rawson Limitada. Hola, muy buenos días a los presentes. Agradecerles la concurrencia y la presencia en este inicio de charlas que ha tomado la cooperativa por objeto a seguir desarrollando. Agradecerle al personal de la institución el compromiso que han tenido en asistir hoy a esta conferencia. Me es grato verlos, me es grato ver el interés que les ha despertado, como asimismo a distintos actores de la ciudad. Veo al gerente de la empresa Veraz, Fernando Damboriana, a la gente de la CAPECH, nos acompaña el ingeniero Gor de Geneia, uno de los parques eólicos más importantes que tiene nuestro país. Y esto, la primera sensación es felicidad de ver que iniciamos un proceso de transformación dentro de nuestra comunidad y que nuestra querida cooperativa está dando los primeros pasos para que esto en algún momento pueda ser una realidad y que Rawson deje de ser el patio trasero en materia de inversiones y se transforme en una ciudad pujante, creciente y ocupe el lugar que merece como capital, acompañada con nuestra querida cooperativa en apoyarlo en cada una de las etapas de las inversiones, a todo aquel que quiera venir a hacerlas, porque somos la empresa líder de la ciudad en materia de servicios públicos y eso lo tenemos que consolidar día a día y con el esfuerzo y compromiso de cada uno de los empleados seguir adelante y consolidar esa posición. Yo no creo que haya otra empresa en condiciones de brindar los servicios de la manera que los brinda la cooperativa de la ciudad. Y eso para mí, como hoy parte integrante de este Consejo de Administración y nacido y criado en esta ciudad, es un orgullo muy grande. Así que agradezco la presencia del ingeniero Sucri y de la magíster Rosana de Giuseppe, así que los dejo que tomen el control de la charla y gracias por estar presentes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rosana de Giuseppe y en primer lugar lo que quiero hacer es agradecer a todos ustedes que están presentes aquí hoy en esta tarde, agradecer a las autoridades de la cooperativa de Rawson por esta invitación, por esta grata invitación y fundamentalmente agradecer al ingeniero Sucri, quien sin él no hubiese sido posible que yo estuviera en este momento acá conociéndolo a todos ustedes y tampoco hubiese conocido a la gente de la cooperativa de Rawson. Así es que, bueno, ya venimos varios años trabajando en conjunto y para mí es un grato honor poder estar en este lugar. Me he quedado conmovida por todo lo que he conocido en este breve tiempo que estuve acá
y la verdad es que apenas bajaba del avión me preguntaba ¿qué les voy a venir a hablar de energías renovables? Si cuando uno viene en el avión ve por la ventana los parques eólicos. Pero bueno, estamos ante un cambio de paradigma en donde no solamente estos grandes parques eólicos van a ser hechos por el Estado y financiados por el mismo, sino que también se ha creado la figura del usuario generador, y como el público se renueva y no estoy segura exactamente de que gente me está escuchando, que quisiera creer que todos conocen la temática o al menos la han escuchado, es importantísimo empezar por lo más básico, de manera de poder uniformar la información, y después me quedo a disposición de todas las preguntas que ustedes deseen hacer. Como ustedes bien saben, la energía eléctrica es un vector de crecimiento de los pueblos. Esto que comentaba Alejandro es de fundamental importancia, porque eventualmente hoy no hay que esperar que haya una política pública de carácter estatal para fomentar la energía eléctrica. Hoy cualquier inversor puede ser usuario generador, bien inyectando a la red o bien vendiendo a través de un contrato de abastecimiento a otro empresario que necesite de energía. Esto es un cambio de paradigma importantísimo, porque durante muchísimos años estuvo el monopolio de la energía en manos del Estado. Y hoy en día, hasta nosotros mismos, si queremos colocar un panel fotovoltaico sobre nuestro techo y tomar la figura de generación distribuida, nos convertimos en un polo de generación. Entonces vemos que hay una especie de cambio de paradigma en la que todavía toda la sociedad no está acostumbrada, obviamente. Nosotros estamos todavía aprendiendo mientras hacemos, y es fundamental el tema, digamos, de la capacitación. Nosotros, si bien soy magíster, soy abogado también, abogado administrativista, y creo que todo empieza por el lado de las leyes. ¿Y por qué? Porque, bueno, justamente Chubut ha adherido a una ley nacional, y quería comentar este tema de las leyes, como muchas veces se constituyen en obstáculos para el desarrollo o crecimiento de un lugar determinado, y otras veces constituyen un factor de crecimiento. Porque bueno, nosotros fundamentalmente vivimos en un sistema federal, somos todas provincias autónomas dentro de un mismo país. Estas fuerzas centrípetas o centrífugas, que le llaman algunos autores del derecho, que hace que tengamos un Estado nacional que dicta normas nacionales, y estados provinciales y municipios que son autónomos para dictar sus propias leyes. Pero fundamentalmente estamos aquí, aparte de hablar de estos temas, para comentarles a la sociedad en general algunas cuestiones básicas de por qué son importantes las energías renovables dentro de este contexto. Y las energías renovables son pero muy importantes, porque ya no son solamente productoras de generación de energía, y en donde allí donde el Estado no llegaba con obras de infraestructura no se podía hacer nada, quedaba en la nada. Hoy en día yo miro un campo y lo veo como un potencial parque eólico si tengo un buen factor de vientos, ¿no? O si tengo una buena radiación solar. Sino fundamentalmente porque las energías renovables tienen coste cero para la naturaleza. En segundo lugar, no tienen casi nada de gas efecto invernadero, casi nada, teniendo en cuenta toda la medición de la huella cero, porque la vez pasada me preguntaban, bueno, ¿qué hacemos con las aspas después de que no se usen? Eso es un residuo. Entonces, por ahí, bueno, hay que estar explicando que las energías renovables no solamente generan energía, sino que además contribuyen con el impacto ambiental. Estamos frente a un cambio climático, Argentina ha asumido compromisos que debemos cumplir, y tiene que ver también con la solidaridad intergeneracional con respecto a qué pueblo, qué país y qué mundo queremos dejarle a nuestros hijos. Es una cuestión de responsabilidad que tenemos que tomar ahora, porque este mar tan maravilloso que se ve desde el avión y que tuve la suerte de conocer hoy, va a cambiar seguramente su curso, se va a disminuir si sigue aumentando el calentamiento global. Aquellos equipos de refrigeración no van a ser suficientes. Entonces, no solamente tenemos que pensar en la generación de energía como un vector de crecimiento, sino también como una cuestión de solidaridad intergeneracional. Y un vector de crecimiento
porque sin energía nuestros pueblos no crecen. Y no crecen porque muchas veces, cuando estudiamos las curvas de oferta y demanda, vemos una línea horizontal y decimos, bueno, la oferta es equivalente a la demanda, y si eso es equivalente, en definitiva, significa que todo lo que producimos lo consumimos. Y muchas veces eso no es real. Y no es real porque muchas veces quiere significar que nuestra producción está parada, como ha sucedido, por ejemplo, en épocas de la pandemia, en donde vemos un crecimiento de las renovables y decimos, wow, están creciendo las renovables. Y pasa que en realidad lo que está pasando es que tienen prioridad de despacho, porque como son variables y tienen un régimen de pasada, como ya les voy a explicar, son las que primero se despachan a la hora de necesitar energía eléctrica. Entonces, si nosotros tenemos energía, nuestro pueblo crece. Es un vector de crecimiento en el sentido de que es transversal, porque sin energía no tenemos escuelas, no tenemos fábricas, no tenemos energía en nuestras casas. Hay muchas familias que quedan excluidas de nuestro sistema social por no tener energía. Por esa razón existen programas como el PERMER, que permiten a través de un pequeño panel fotovoltaico acceder a un celular y a una pequeña lucecita eléctrica para que esa familia tenga algo, o escuelas rurales que también son beneficiarias del PERMER, en donde solamente en ese lugar tienen internet. Hoy en día las comunicaciones que están basadas en la energía significa la exclusión o no de una familia o de una sociedad completa, y que quedan excluidos de la sociedad. Realmente es bastante complicado en estas épocas en donde la innovación, la revolución 4.0, va a pasos agigantados. Es decir, como verán, todos los temas están estrechamente vinculados, en donde el vector, digamos, que además de crecimiento es un vector transversal de la sociedad, tiene que ver con la energía. Bueno, yo quería hacer esta presentación como para comentarles qué pasa en nuestro país tan grande, ¿no? Nuestro país tan rico. ¿Por qué razón, habiendo tantos recursos naturales, no se nos ocurrió antes? Yo creo que primero se debe concientizar a la población y explicar de qué se trata. Más se puede generar una demanda de energía como fuente de energías renovables si no conocemos de qué se trata. También pasa con los funcionarios. Presido una fundación de energías renovables del año 2012. He golpeado muchísimas puertas y muchas veces nos encontramos que no solamente no saben de qué se trata, sino que cierran las puertas porque total voy a estar 4 años. Entonces me dedico y me focalizo a las políticas más inmediatas. Entonces allí empezamos a plantear el tema de si la política energética es un recurso estratégico para nuestro país, porque si no, no hace falta hacernos una guerra, si no hace falta con bajarnos una tecla para dejarnos oscuras. Entonces creo que es el momento, y máxime estamos transitando plena pandemia, en replantear la oportunidad de cambiar muchas cosas. Esa es la razón por la que he venido a charlar con ustedes y a ver de qué podemos proyectar en conjunto, compartiendo lo que sabemos y compartiendo nuestras ideas, porque como todo cambio de paradigma requiere nuevas ideas, porque esto antes nunca fue hecho. Entonces, empezar de cero requiere de todos ustedes y de todos nosotros. Los que conocemos algo, aportar lo que conocemos. Los que tienen nuevas ideas, aportarlas, porque este es el momento oportuno y adecuado. Para comenzar, quería comentarles acerca de qué sistema tenemos en nuestro país. Aunque les parezca mentira, parece que es increíble a veces a mis alumnos. Nos olvidamos de que vivimos en un país federal y que las leyes nacionales, para ser aplicables a un estado provincial, tiene que haber un régimen de adhesión. Entonces acá vamos a ver por qué es importante conocer los aspectos legales de las energías renovables. Porque muchas veces cuando vemos en la televisión que salió sancionada la ley de generación distribuida, pensamos que se aplica en todo nuestro país, que se aplica desde Jujuy hasta La Quiaca. Entonces tenemos un ciudadano, supongamos de Chubut, que va y compra un panel fotovoltaico pensando que es beneficiario de un régimen nacional.
Cuando comienza a hacer los trámites se da cuenta de que su provincia no adhirió a esa ley, que no es este el caso. Pero en muchos países, en muchas provincias pasa que no hay una verdadera información, una información clara acerca de qué se puede hacer y de qué no se puede hacer en cada una de las provincias. Y esto se debe a nuestro sistema federal, a nuestro sistema autónomo provincial y municipal. Entonces, desde allí hace que muchas veces estos factores sean factores de crecimiento o factores de una determinada energía eléctrica. Bueno, acá, como bien les comentaba, nuestro preámbulo habla de las facultades que tienen las provincias en los pactos preexistentes. Las provincias, antes de constituirse en un Estado nacional, y me van a decir ustedes, uy, Rosana, no me digas que no viniste a hablar del preámbulo. Sí, les vine a hablar del preámbulo y ya van a ver por qué. Porque las provincias se reservaron facultades al momento de constituir nuestro Estado nacional. Entonces vamos a ver que en virtud de estos pactos preexistentes, las energías renovables van a cumplir un papel totalmente importante, porque antes el monopolio de la energía lo tenía el Estado. Al tener ahora este nuevo cambio de paradigma y tenemos usuarios generadores que pueden ser personas particulares de diferentes provincias, nos encontramos ante la situación de conocer qué pasa si las provincias adhieren, qué pasa si las provincias no adhieren, y aquellas provincias que tienen su propio sistema jurídico que fue sancionado antes de que saliese la ley nacional, porque resulta que sí hay provincias que sancionaron antes un sistema jurídico, por ejemplo, de generación distribuida, de energía eólica, de energía solar, antes de que saliese la ley nacional. Entonces nos vamos a encontrar con que tenemos diferentes sistemas jurídicos que coexisten dentro de un país que tiene una misma ley nacional y diferentes regímenes de promociones, provincias que no tenemos, en donde no hay legislación, porque bien no adhirieron y tampoco tienen la suya propia, provincias que tienen su propia legislación sobre energías renovables y provincias que al adherir a la ley nacional mejoraron con beneficios promocionales a su sistema jurídico para poder desarrollar más estas energías. Por esa razón es tan importante, porque van a coexistir dentro de un mismo país diferentes sistemas jurídicos que se van a plasmar luego en la realidad y que a la hora de que nosotros querer incursionar en estos temas vamos a tener que tener en cuenta, porque va a ser justamente el camino que va a hacer que seamos, por más que seamos todos argentinos, tengamos diferentes derechos. Es decir, algunos van a poder acceder, otros no van a poder acceder, y no es por una cuestión caprichosa, sino por una cuestión producto de nuestro sistema federal de gobierno. La otra, por favor. Como verán, la energía es una cosa fungible. ¿Qué significa fungible? Significa que independientemente de la fuente que ingrese, es decir, ya provenga de hidrocarburos o ya provenga de renovables, cuando ingresa a la red se llama energía. Es decir, una cosa fungible es aquella cosa que puede cambiarse una por otra. En nuestro artículo 124 de la Constitución Nacional se establece que es de competencia originaria los recursos naturales a cada una de las provincias. Escuchen muy bien este tema, porque yo creo que de este lugar salió una persona que quiso colocar un impuesto al viento, es decir, como recurso natural. Y resulta que con respecto a la constitucionalidad de este impuesto al viento, ¿es posible que se pueda establecer un impuesto al viento, que una provincia tenga competencia jurisdiccional para poder colocar un impuesto? Todo esto es importante, porque colocar un impuesto va a hacer que retraiga la inversión o que la dispare hacia otros lugares donde no estén estas tasas. Entonces, por eso es importante conocer la parte jurídica, empezar por este lado. Como les comentaba, el artículo 124 de la Constitución Nacional establece como jurisdicción natural de los recursos de dominio a cada una de las provincias. Las provincias tienen el dominio de los recursos naturales. La Ley de Generación de Energías Renovables establece como recursos naturales el sol, el agua y el viento. Es una ley sustancial, y si la provincia adhirió a esa ley que es de carácter sustancial, está queriendo decir que también son recursos naturales el sol, el agua y el viento. Y por lo tanto, también, por ende, va a decir exactamente
que caen bajo la jurisdicción del 124 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, es dominio provincial. Vieron que es re importante, este tema nunca se ha hablado hasta el momento. Pensábamos, bueno, pasa que nunca nos preguntamos cuál era la naturaleza jurídica del sol, del viento. ¿Quién se preguntó alguna vez cuál es muy fácil ver cuando se trata de energías con respecto a los hidrocarburos, porque como los hidrocarburos están bajo tierra, es fácil establecemos regalías para la provincia de Mendoza, que tiene petróleo, entonces es fácil. Pero cuando se trata del sol o del viento, y es más complicado, pero no por una cuestión, digamos, es porque nunca estuvo legislado. Y sin querer, la Ley de Generación de Energías Renovables establece por primera vez como recurso natural y legisla con una ley de fondo, porque fue sancionada por el Congreso de la Nación, sobre estos recursos. Pero en virtud de que somos autónomos y que somos federales, esta ley, que es de carácter nacional, no va a ser aplicable en todos los lugares por igual. ¿Por qué? Va a ser aplicable solamente en aquellos lugares en donde haya un acto de adhesión a la ley nacional. Por lo tanto, si nos referimos específicamente a los tributos, a los beneficios promocionales, al FODER, esta ley va a ser aplicable en aquellos lugares donde se produjo esa adhesión. Ahora, vamos a otro planteo un poco más profundo. Nuestro país, como verán, legisla a través de leyes nacionales que son sancionadas por el Congreso de la Nación. Podemos decir que, pasaron por el Congreso de la Nación, tiene el consenso popular de todos los representantes, para eso tenemos un sistema representativo, ¿no? Pero sin embargo, en virtud de las autonomías federales, se requiere de un acto de adhesión para que esa ley se convierta en provincial. Pasamos a la otra. Acá vemos que todas estas leyes que se refieren a las energías renovables, ya sea a la ley de fomento de generación de energías renovables, ya sea a la ley de generación distribuida, ya sea a la ley de biocombustibles, son leyes nacionales. Ahora, cuando el Congreso de la Nación dicta estas leyes que son de carácter nacional, ¿está invadiendo la autonomía provincial, legislando sobre sus propios recursos? ¿Qué significa si una provincia adhiere? ¿Que baja la ley nacional a la provincia y la convierte como propia? Acá están las respuestas a estos interrogantes. Vamos a la otra, por favor. En primer lugar, no es correcto, porque obviamente estamos en un sistema jurídico que tiene sistema de autonomía de la voluntad, de autonomía federal. Y en segundo lugar, en el caso, digamos, de que se incorpore la facultad de adhesión de una norma dentro de una provincia, es sumamente importante porque la finalidad con la que se instituyó la adhesión, ustedes van a ver que en las legislaciones nacionales dice abajo, invítese a las provincias a adherir. Esta finalidad, esta invitación a adherir, es una invitación mediante la cual la provincia, mediante un acto legislativo, porque la adhesión no es un acto ejecutivo, sino pasa por las legislaturas provinciales, le agregan o la incorporan en base a su regionalidad, en base a sus tradiciones, en base a sus necesidades. Digamos que la localiza a esa ley nacional de acuerdo al desarrollo que desee tener en su jurisdicción. Entonces, ninguna de estas cuestiones es correcta. Y esto es porque, se han escuchado un montón de interrogantes, porque por allí, como las leyes nacionales establecen autoridades de aplicación nacional, por ejemplo, las ventajas impositivas o los beneficios promocionales, decimos, ¿qué está pasando? Está invadiendo jurisdicciones. Y la realidad es que no invade jurisdicciones mientras tanto las provincias no adhieran. Esto es importante saberlo. Vamos a la otra. Acá están las preguntas que se hace la gente con respecto a las leyes nacionales. Es decir, ¿qué pasa si, por ejemplo, una ley nacional establece un impuesto y resulta que por ser nacional se le hace un descuento de energías renovables de ese ítem a toda la factura de la luz del país? Es imposible. Esos mitos hay que desarraigarlos y están arraigados en la sociedad, y es uno de los factores que también impiden el crecimiento de las energías renovables, justamente el factor del desconocimiento. La otra, por favor. Acá está lo que les comentaba con respecto a la ley de adhesión, que justamente permite a las provincias adecuarse a una ley de Congreso que le son propias.
Bueno, hay materias que son reservadas a las provincias en virtud de la autonomía, en donde el Estado no puede legislar. Hay materias que son reservadas al Estado Nacional, por ejemplo, a determinadas autoridades de aplicación, en materia de impuestos. Y hay materias en donde las competencias son concurrentes. Cuando el Estado Nacional decide dictar una ley nacional, no está queriendo invadir jurisdicciones. Lo que está queriendo es unificar un criterio para que todos los argentinos tengamos más o menos las mismas condiciones de vida. Esa es la idea, el motivo del legislador por el cual se sancionan leyes nacionales y es el motivo por el cual se estableció este sistema, digamos, de legislar en nuestra Constitución Nacional. Sigamos. La energía, para todos los que están incursionando recientemente en estos temas, puede provenir de fuentes no renovables y renovables. Comencé por las no renovables porque son las que conocemos y por la que está constituida casi el 80% de nuestra matriz energética. Las energías renovables son los combustibles fósiles, son aquellos combustibles que son de fuente de energía primaria porque en definitiva son los que están, digamos, debajo de nuestra tierra, nuestra corteza terrestre y que todos conocemos. Son el petróleo, el gas y el carbón. En Argentina, nuestra matriz energética está fundamentalmente constituida por combustibles fósiles. Entre ellos, digamos, mayoritariamente, por supuesto, el petróleo y el gas. El gas está en casi todos los hogares. En el caso del carbón no. ¿Podemos pasar a la otra? Porque el carbón tiene muy baja densidad energética. Entonces, por ello no lo usamos. El petróleo, estas imágenes se las voy a dejar a todos ustedes por si les interesa leerlas. El gas natural y el carbón. Justamente acá está lo que decía. Bueno, aquí están los números de cómo está compuesta la matriz energética en nuestra Argentina. Verán que es un alto porcentaje de hidrocarburos. No somos los que más contaminamos en el mundo. Pensar de que vamos a cambiar de matriz energética de un día para el otro es bastante imposible. Imagínense todos los productos secundarios que son parte, digamos, que están compuestos por este tipo de combustible, ¿no? Es decir, sería imposible pensar que de un día para otro se produzca esta transición. Pero bueno, nosotros en definitiva pasamos. Bueno, en búsqueda de hidrocarburos, no quería olvidarme de mencionar los hidrocarburos no convencionales, que en definitiva tenemos un gran potencial allí de hidrocarburos. En búsqueda de hidrocarburos encontramos a esto y tenemos una mina de oro, y la verdad es que como argentinos es realmente un recurso muy importante a tener en cuenta para producir, porque si nos tratamos de desarrollo no tiene por qué ser exclusivamente de una matriz u otra. Es decir, no creo en los fanatismos, no creo que Argentina sea un Boca River, no creo que nos tengamos que dividir en dos para crecer. Yo creo que en realidad hay que hacer un mapeo de todos los recursos, estudiarlos en forma inteligente y ver qué es factible y qué no es factible. En cuanto a las energías renovables y alternativas, yo hago esta diferencia entre renovables y alternativas que fueron las que me enseñaron en la universidad. Obviamente que no una universidad acá, sino una universidad europea. Porque cuando yo estudié hace muchos años, todavía no teníamos carrera de energías renovables en nuestro país. Entonces, allá hacían la diferencia entre renovables y alternativas. Le llamaban renovables a aquellas de fuente inagotable como del viento y del sol. Y alternativas a las que eran alternativas de combustibles fósiles. ¿Qué pasa? Cuando nuestra legislación legisla sobre estos temas, incorpora el biogás dentro de la Ley de Fomento de Energía Renovable. Entonces, nuestra ley es sustantivas son las leyes de fondo, son aquellas leyes que dicta la nación, ¿no? La incorpora como una energía renovable. Y después, las otras dos alternativas, el bioetanol y el biodiesel, quedan regulados por una nueva ley de biocombustible que fue sancionada en el 2021. Miren lo que es Argentina en sus recursos. La verdad es que tenemos recursos ilimitados para todo tipo de generación, inclusive aquí en el sur, que siempre se les suele mirar solamente los vientos, y también tenemos un muy buen potencial de fotovoltaico, porque tenemos un sol hermoso acá.
Es decir, si supieran con lo que producen en el norte, digamos, de Europa, energía renovable, realmente nosotros estamos sobrados, y ni hablar con los pequeños saltos de agua de la cordillera de los Andes que atraviesa casi todo nuestro país. Bueno, con respecto a la contribución, nosotros en el año 2015 suscribimos el convenio marco de la Convención del Acta Acuerdo de las Naciones Unidas del Cambio Climático, en donde nos comprometemos como país, no solamente nosotros, sino todos los países que lo suscribieron, a hacer contribuciones para bajar la temperatura a los niveles preindustriales, es decir, a los niveles de la época en que no había semejante industrialización. Bajar un 1,5 grado o un 2 grados desde esa época. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace a través, esta contribución que hacemos como país, se hace a través de medidas de mitigación y de medidas de adaptación. Las medidas de adaptación es, bueno, a ver cómo nos adaptamos a esto que ya tenemos, y las medidas de mitigación, cómo solucionamos este impacto negativo. Las energías renovables son importantes, y está este tema acá, porque justamente son una medida de mitigación, una medida de evitar seguir contribuyendo a llevar a la atmósfera más gases de efecto invernadero. Bueno, con respecto a cómo son estos impactos ambientales en el mundo, vemos que el mundo está en condición de desigualdad, inclusive se incrementan aún más las desigualdades de todos los países, porque la contaminación ambiental la sufrimos todos, pero no todos contribuimos a esta contaminación ambiental de la misma manera. Es decir, hay países que contribuyen muchísimo más ambientalmente porque utilizan muchísimo el carbón, y hay países que contribuyen menos. Entonces, por esa razón puse en esta balanza que esto fomenta las desigualdades en todos los países. Sin embargo, teniendo en cuenta estas desigualdades, vemos que los países que menos contribuyen a la contaminación ambiental la padecen de la misma manera que aquellos que contribuyen más. Entonces, por eso creo que son los más desfavorecidos, porque también muchas veces por condiciones económicas requiere un gran esfuerzo económico el cambio de la matriz energética. Muchas veces no están en condiciones de hacerlo, es decir, no contaminan ni tampoco tienen los medios como para hacer cambios en su matriz energética. Bueno, no alcanzo a ver, estoy de costado, no sé qué es este slide, permítanme, me voy a parar. Bueno, acá están los gases, de dónde pueden provenir. Generalmente todos los gases son la mayoría, ¿no? Al menos la mayoría en lo que nosotros podemos llevar a cabo nuestra participación con la adaptación o con la mitigación, tiene carácter antropogénico, es decir, tiene carácter como sujeto al hombre. El hombre es quien contamina. Entonces, como el hombre es quien contamina, nosotros tenemos que ver en qué contaminamos y cómo. ¿Podemos pasar a la otra? Acá verán, en las mediciones que se han hecho, el 39% proviene de la agricultura, de la ganadería y de la silvicultura y de otros usos de suelo. El 51% de las emisiones del país están vinculadas al sector energético. Esto es el que nos incluye a nosotros y es el que nos ha reunido en esta manera, para ver de qué manera nosotros podemos aportar y cambiar esta situación. El 4% en industria y el otro 4% de la gestión de los residuos. Actualmente, bueno, nosotros aquí en Argentina ya sabemos que dependemos de nuestra matriz energética, está constituida por combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural, pero la sociedad en su conjunto, sobre todo la sociedad que nos dedicamos a la parte energética, estamos viendo cómo transicionar hacia las renovables en forma paulatina y para evitar justamente y contribuir no solamente con los convenios internacionales que hemos acordado, sino también por una cuestión de solidaridad intergeneracional. Porque la verdad es que negar el cambio climático no es tema que sea de discusión hoy, sin ser extremadamente ambientalista o no ambientalista, es decir, lo vemos a diario. Bueno, ¿cuáles son las características de las energías renovables? Las energías renovables provienen de la naturaleza, por lo tanto no son gestionables. Entonces, al no ser gestionables y al ser variables,
se deben tomar en el momento en que se producen. Corre viento, en ese momento se toma. Hay sol, en ese momento se toma. Hay un salto de agua, se toma en ese momento. Entonces, por eso se las llama variables, son intermitentes. Pero lo importante de las energías renovables es que justamente no solamente producen electricidad, sino que lo más importante es que son de coste cero para la naturaleza y que no producen contaminación ambiental. Algunos autores, algunos colegas dicen que producen contaminación ambiental los paneles fotovoltaicos una vez que se dejan de usar, las aspas una vez que se dejan usar, pero bueno, con ese criterio un auto después que se deja de usar se produciría contaminación ambiental, y bueno, un escritorio después que se deja de usar sería contaminante, etcétera, etcétera. Es decir, en definitiva habría que ver después de qué manera se puede llegar a reutilizar lo que ya no se utiliza y evitamos este pequeño reproche. Acá tenemos dos saltos del cacique Guaymallén, que están en Mendoza, que son dos pequeños aprovechamientos hídricos. Y acá tenemos otro que es de las dunas. ¿Ven que es agua fluyente? Bueno, estos son los que están, digamos, contemplados por nuestro sistema de fomento. Fíjense qué pequeños y fíjense cómo producen energía. Con respecto a la energía geotérmica, bueno, como ya habíamos visto, es la que aprovecha el calor que está en la corteza terrestre, ¿no? Se puede utilizar también en centrales o bien se puede utilizar en hogares. Mostramos la siguiente. Aquí podemos ver, creo que le llaman pozos canadienses. Justamente con esa energía que debajo de la tierra logran mantener a una determinada distancia de profundidad una temperatura constante en invierno y en verano. Yo me quedé helada cuando vi que eso podía hacerse, porque la verdad es que no tendríamos necesidad de ni usar ni calefacción ni aire acondicionado. La energía mareomotriz, bueno, es la que se obtiene mediante las olas. La ponemos acá porque está en la definición de la ley. O la undimotriz o la emotriz, que es aquella energía que se obtiene de las olas, que bueno, obviamente todo esto todavía está en etapa experimental por la Universidad Tecnológica. Esperemos que pronto tengamos más desarrollo teniendo en cuenta la cantidad de mar que tenemos de una punta hacia otra, ¿no? Y el biogás, que yo se acuerdan que había dicho que esto es una alternativa. Bueno, aquí está agregada nuestra ley nacional como una ley renovable, entonces toda aquella biomasa que se produce en un ámbito anaeróbico, sin gas, sin aire, este gas está contemplado dentro de nuestra ley de fomento de generación distribuida. ¿Por qué es importante ver qué está contemplado y qué no? Porque si nosotros adherimos a la ley nacional, vamos a ver que si implementamos alguna de cualquiera de estas tecnologías que hemos nombrado, que después ustedes en sus casas la van a poder leer con detenimiento, quizás ya la saben, las conocen, vamos a ver qué beneficios promocionales vamos a tener, si vamos a poder desarrollar más o no determinada tecnología. Y si en nuestro lugar, en nuestra provincia, que adhirió esta ley, adhirió en forma completa, o agregó más ítems, y qué beneficios aparte de los mencionados a la ley, que son beneficios de carácter nacional, agregó nuestra provincia, ¿no? ¿Seguimos? El objetivo que marcó la 27.191 y que es sumamente importante es justamente lograr el 20% al 31 de diciembre del 2025. Imagínense, en el momento de la sanción de la ley, creo que está en la que sigue, acá está, en el momento de la sanción de la ley el objetivo era alcanzar el 8%, objetivo que no se alcanzó. Y bueno, justamente al 31 de diciembre del 2017, objetivo no alcanzado. Y ahora tenemos justamente este objetivo tan alto para alcanzar el 2025. En este momento, en el momento, digamos, durante el año 2021, dice que la participación de generación a través de energías renovables, de acuerdo a nuestra ley, fue del 11,2% del total generado durante el año 2021, habiendo cerrado el 2020 con una representación del 9,5% anual. Así que estamos bastante lejos de lograr esta meta que nosotros mismos nos propusimos, porque la ley la sancionamos nosotros. Nadie nos dijo, bueno, hagamos esto. Bueno, acá nos aparece la definición, que antes de ver las tecnologías tendríamos que haber hablado.
porque la ley establece en su artículo 1 cuáles son las fuentes de generación de energía eléctrica con fuentes renovables: energía eólica, energía térmica, energía voltaica, geotermia, mareomotriz, undimotriz o de corrientes marinas, biomasa, gas, hídrica, biogás, biocombustibles, con excepción de los usos previstos de la 26.093. Esta ley ya no está más, la ley que regula y promociona los usos sustentables de los biocombustibles. Pero esta parte no se modificó, porque acaba de salir sancionada la nueva ley que deroga lisa y llanamente todas las anteriores leyes que regulan estos temas. Y el límite de potencia para las centrales hidroeléctricas, que es de hasta 50 megavatios. Y miren qué importante, el artículo 3 establece un régimen de inversiones para la producción de energía eléctrica generada a partir de fuentes renovables, pero dice con los alcances establecidos en esta ley. Es decir, que hay que adherir a la ley nacional para tener estos beneficios, porque si no se adhiere no se obtienen estos beneficios. Vamos a la siguiente. Aquí están algunos de los beneficios, que son muchos, para poder producir energía eléctrica con fuentes renovables. Vieron que todos tienen que ver con entidades de carácter nacional, como por ejemplo la FIP. ¿Pasamos? En el capítulo 2, creo que dice 2, la verdad es que estoy muy cerca y yo no leo lo que ustedes leen, establece la segunda etapa del régimen de fomento, que es del periodo 2018 al 2025, donde dice que la contribución tiene que ser del 20% de la matriz energética nacional al 31 de diciembre del 2025. Es decir, miren si no tenemos que apurarnos, ¿no?, para poder cumplir con una ley nacional que nosotros mismos nos dictamos, porque el Congreso de la Nación está constituido por todos nosotros, ¿no? También establece un fondo fiduciario con los alcances previstos en esta ley. Es decir, este fondo fiduciario rige en toda la República Argentina con los alcances y límites que dicta el Poder Ejecutivo, el famoso FODER, que lo deben haber escuchado en las licitaciones renovables. Vamos hacia otro. El objeto del FODER, como todo fondo fiduciario, es justamente el otorgamiento de préstamos, aportes de capital, porque este es un fideicomiso de administración y financiero. Es decir, justamente es para fomentar el desarrollo de estas energías. Por eso es importante la adhesión, porque si uno no adhiere, no accede a estos instrumentos de carácter económico, entonces ni accede a los beneficios promocionales, ni a los beneficios fiscales. Entonces, es como que somos un poquito rehenes de una legislación nacional, pero que si ustedes se ponen a pensar, la dicta el Congreso de la Nación, en donde todos nosotros estamos representados a través de nuestros legisladores. Entonces, por eso es importante también quienes integran nuestras cámaras, por eso es importante qué conocimiento tienen nuestros representantes, porque nuestro sistema es representativo, no delibera ni gobierna, sino es a través de sus instituciones. Entonces, como se vienen todos estos temas, yo creo que vamos a tener que ser un poquito más exigentes y a la hora de elegir nuestros representantes en las cámaras, ver si mínimamente tienen incorporados estos conceptos, porque si no pueden incurrir a grandes errores, por ejemplo, producir estas grandes desigualdades que se producen en nuestro país en el caso de una no adhesión. Vamos a la otra. Bueno, este es el decreto que instrumenta el FODER para el desarrollo. Este FODER es un contrato que está suscrito en un primer momento por el Ministerio de Energía y Minería, que era el fiduciante, hoy es la Secretaría de Energía, porque también tenemos esa inconsistencia en las autoridades, que cada gobierno que viene nos cambian de ministerios, secretarías. Imagínense para la gente que viene a invertir de afuera. Así, al día de hoy estamos con un montón de contratos de las renovar que todavía no pueden realizarse, ¿no? Porque hay muchas empresas que se han ido, han cambiado las condiciones económicas, y esos contratos que fueron hechos para 20 años, todavía se está viendo qué se va a hacer con ese tema. Esta es la inserción actual de la generación renovable en nuestra matriz energética. Como verán, la mayor porción se la lleva el sector eólico, que ustedes tienen la suerte de ver el parque Rawson aquí. Yo me puse recontenta cuando lo vi. Vamos a la otra. Por el otro lado tenemos las alternativas, que son los biocombustibles. Como les comentaba, recientemente ha sido sancionada la ley de biocombustibles, y los biocombustibles
para esta nueva ley son solamente el biodiesel y el bioetanol. Yo les quería comentar que con respecto al biodiesel y el bioetanol, nosotros en Argentina, desde que salió la ley del biodiesel, se creó todo un mercado de pequeños y medianos empresarios, en donde estaba el mercado totalmente regulado. Estaba regulada hasta la conformación societaria de la antigua ley, en donde el 61% tenía que ser un productor agropecuario y el resto cualquier otro, un inversionista. Entonces la idea era diversificar la producción y en vez de que se exportara directamente un poroto de soja, se exportara biodiesel. Logramos tener medidas, exportaciones excepcionales en este ámbito. Decían que íbamos a ser la Kuwait, digamos, del mundo en materia de biodiesel. Habían plantas, las hay todavía, que son integradas, que son aquellas que tienen el aceite dentro de su propia estructura, y hay plantas que tienen que comprar el aceite a otro proveedor, en cuyo caso los costos son diferentes, porque no es lo mismo tener la plantita de aceite del costado que el transporte que ustedes, si hay productores acá, saben el costo que tiene el transporte a la hora de hacer llegar materias primas y cómo le encarecen la producción. Entonces, resulta que en aquellas épocas, en el 2010, 2008, entre 2008 y 2010, como el precio es colocado por la Secretaría de Energía, teníamos productores, en esa época eran 18 productores, pymes argentinas, que iban al corte. Y ustedes me dirán qué es el corte. Cada vez que ustedes colocan en sus vehículos nafta o diésel, están colocando bioetanol y biodiesel. Entonces, los que van al corte son aquellos que proveen para esos combustibles, ya sea o biodiesel o bioetanol. Todo eso está regulado de acuerdo a lo que yo les comentaba antes. Entonces, todas estas empresas argentinas, que no fue fácil convencer al gringo que estaba acostumbrado a plantar soja y exportar directamente, a tener que colocarse en una planta de biodiesel, explicarle de qué se trataba, los beneficios. No fue sencillo generar esta industria. Bueno, con esta industria que se generó, se llegó a exportar y bueno, luego por medidas anti-dumping, tanto en Europa como en Estados Unidos, la exportación decayó. Y la matriz energética está mirando ya hacia la parte eléctrica, más que hacia la parte del biodiesel y el biogás. Y el bioetanol, perdón, el biogás no, el bioetanol y el biodiesel. Entonces, le comentaba esta cuestión del mercado porque muchas veces estos productores que estaban en diferentes lugares tenían diferentes costos. Sin embargo, el Estado siempre compraba al mismo precio. Entonces, quienes producían biodiesel tenían la obligación de entregar al corte, no podían incumplir bajo sanción de quedar desafectado, de no poder aportar más. Entonces muchísimas veces se fue al corte bajo pérdida, muchísimas veces. Igualmente, esta industria no se paró porque una de las características que tienen las plantas de biodiesel es que si se para la planta, el aceite se quisiera. Entonces volver a acondicionar otra vez la planta para es todo un tema. Y bueno, actualmente en la ley que teníamos anteriormente era por un plazo determinado, el plazo expiró, se renovó en 2 oportunidades y hasta que se sancionó esta nueva ley, que es la que vamos a comentar. Fíjense que es del 4 de agosto del 21, es sumamente nueva y ya es un marco regulatorio de biocombustibles. Tema, vence el 31 de diciembre del 2030. Entonces la pregunta del millón es, ¿yo voy a invertir en algo que me va a vencer en el 2030? Porque yo después del 2030 no sé qué va a pasar con mi inversión. Entonces, todas estas cuestiones hacen que, al no tener un determinado mirada de país en común y en conjunto, haga que sean tan fluctuantes las inversiones. Es decir, ¿quién va a querer venir a invertir si tiene un plazo determinado en caso de que se cumplan? Imagínense los contratos de renovar que fueron rondas licitatorias públicas donde se presentaron muchísimas empresas internacionales. Están firmados por 20 años. Es decir, y aún así se ha logrado poder mantener esa promesa, porque un contrato se basa en la buena fe, en la bona fide. Es importante la parte jurídica. Nosotros tenemos que tener una mirada estratégica, teniendo en cuenta que la energía es un recurso estratégico de nuestro país. La energía no es una cosa más de nuestro país. La energía es la que mueve nuestro país.
una mirada estratégica de corto, mediano y largo plazo. No puede ser que con todos los recursos que tenemos energéticos tengamos que importar. Entonces, no hay forma. Tenemos que ser totalmente autosuficientes y tenemos con qué. Entonces, esta nueva mirada hacia las renovables, que estuvieron siempre, pero que no fueron legisladas, nos aporta un gran camino para ver el por qué y por dónde, digamos. Aunque todavía haya que mejorar la legislación, aunque todavía haya que mejorar las instituciones, aunque todavía haya que lograr mayor concientización en la gente, que no solamente se le puede dar una mirada eléctrica o como combustibles. Bueno, pero para terminar, le quería comentar que es el biodiesel, que tal como yo le comenté, es un combustible sintético líquido, y que es el bioetanol, que es un combustible que proviene generalmente de la caña de azúcar. Se han intentado hacer experimentos con la remolacha azucarera, pero bueno, no han dado tanto rendimiento como esto. Y tal como les había comentado anteriormente, esta nueva ley deja sin efecto todas las leyes anteriores. Entonces, y que dura hasta el 21-30. Importante, la ley va a crear una comisión especial de biocombustibles para que justamente todo el sector esté representado y que desde ya nos pongamos a hacerle una nueva ley que dure en el tiempo, no como esta que tiene vencimiento. No esperemos a último momento como hemos esperado con la anterior. Yendo a otro tema, pasamos. Esto es importante, es una novedad, digamos, que ya tiene en cuenta la mirada ambiental, porque el biodiesel y el bioetanol no estarán grabados por el impuesto a los combustibles líquidos, ni por el impuesto al dióxido de carbono, siempre y cuando la provincia que quiera producir biocombustible haya adherido a esta ley, ¿no? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, en provincias como Córdoba, que tiene su propia ley de biocombustible, o como la provincia de Santa Fe, que son las mayores productoras también, ¿no? Entonces, ¿para quién está rigiendo esta ley? Bueno, el vencimiento, en la nafta se mantiene el corte del 12%, con el aporte de partes iguales de bioetanol, elaborado de caña de azúcar y biomasa derivado de maíz. Y en el caso del corte obligatorio del biodiesel, la soja se reduce del 10 al 5%, es decir, que aquel productor que tenía su inversión destinada para llevar al corte determinadas toneladas que representaban un 10% de acuerdo a su capacidad productiva, de pronto se encuentra que va a tener que reducir su emprendimiento de tantos años. ¿Por qué? Porque se reduce la compra. Pero tampoco lo puede llevar ni lo puede exportar, porque bueno, la exportación no está, digamos, bien vista en este momento por las medidas que yo les comentaba, y porque también el mercado exportador tiene otros factores, porque el mercado del biocombustible, el biodiesel específicamente, está compuesto por la Carbio, que es la cámara de grandes productores de biodiesel, donde están Cargill, grandes empresas, que generalmente son integradas, y los pequeños y medianos productores que están agrupados en la CEPREP, que es la Cámara de Pequeños Emprendedores. Entonces, ¿dónde colocan ese excedente? Bueno, está en el momento de reajuste, de achique, y muchos quebraron en el proceso, porque hubo mucho tiempo en donde la Secretaría de Energía no publicaba precio. Al no publicar precio no sabían a cuánto iban a vender y sin embargo tenían que entregar. Bueno, estas son las inconsistencias que encontramos en nuestro sistema, y fundamentalmente yo les decía que justamente este es el momento y esta es la oportunidad, porque solamente conociendo nuestros errores que estamos teniendo, pero también es porque estamos dando los primeros pasos, es decir, no es una mirada acusadora, sino es una mirada de oportunidad. Nosotros en la Fundación somos un equipo de 72 coordinadores técnicos que acá tienen a cargo cada uno su equipo de acuerdo a cada tecnología. Yo soy la enlazadora de redes, nada más. ¿Qué hacemos comunidades sostenibles? Autosostenibles. Si tenemos una red que pasa, obviamente que la hacemos sostenible nada más, en donde interactúan todas las energías. Entonces yo les decía que es una oportunidad, porque hoy en día todos y cada uno de nosotros podemos ser generadores de energía, pero siempre y cuando se tengan en cuenta y en claro todas las cuestiones normativas que vimos al principio. Porque si no, vamos a invertir en un panel fotovoltaico, como decía al comienzo, y resulta que a la hora, digamos, de quererlo colocar, voy a querer hacer el trámite administrativo,
y resulta que capaz que mi provincia no adhirió a la promoción esta que nos ofrece la ley nacional. Por eso hay que aprovechar esta oportunidad. Nosotros estamos particularmente apostando a las comunidades sostenibles. De hecho, el año pasado lanzamos la de La Valle, Solís 1 se llama. Es una comunidad sostenible que empezó con una donación del municipio por 2 hectáreas, luego pasó a 24 y hoy son 36, en donde las casas se alimentan con gas de biogás, producido por el propio ser humano, con los residuos sólidos que él mismo produce, ya sean de desecho, ya sean orgánicos, en donde tienen, en el caso de La Valle que no hay viento, tienen paneles fotovoltaicos y tienen califones solares. Entonces se va produciendo cada vez una menor dependencia a la red de energía eléctrica del MEN y por lo tanto una determinada autonomía. Entonces, en todo este proceso que tiene que ver con la contaminación ambiental y todos estos problemas que tenemos de medio ambiente y gases de efecto invernadero, la pregunta del millón es ¿por qué razón no usarlas? ¿Por qué razón no hacer comunidades sostenibles? ¿Y por qué razón no descentralizar las urbes? Están sumamente contaminadas y están todos aglomerados en un solo lugar. Habría que descentralizar las urbes, entonces un impacto como el COVID, que fue un impacto que estamos todavía padeciendo, bastaría con solamente dejar cerrada determinada urbe y no dejar un país entero sin movilidad. Esto se debe a que hay una gran dependencia de centralidad dentro del país y con una descentralización sería muy, pero muy importante justamente descentralizar y producir y autogenerar en base a estas energías que nos ofrecen la posibilidad de donde no llega el Estado por una cuestión de que tiene que hacer ductos, tirar líneas, hacer grandes inversiones en líneas, de integrar a un montón de gente. Y también, yo pensaba la vez pasada, en este momento estoy viviendo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada persona que viene a trabajar desde provincia, por ahí se le va 1 hora, 2 horas de viaje, por ahí tienen un piquete, y todos los días vienen 3 millones de personas a trabajar y se van 3 millones de personas trabajando, cada una de ellas en su auto. Mire si tenemos que medir la huella de carbono que dejan todos sus vehículos. Es decir, ¿por qué razón no pensar en producir, ya que estamos repensando nuestro país en esta oportunidad, que está todo parado, en dejar, digamos, su fuente laboral cerca de su hogar, para que no pierdan tanto tiempo al margen de la huella de carbono, piensen en el tiempo que pierden en trasladarse. Es decir, ¿por qué razón a todo este 40%, 50, 60, ya no sé cuántos pobres tenemos en Argentina, no reinsertarlos a través de políticas de carácter estructural que, como ya vemos, donde el partícipe necesario es la energía y en donde podamos nosotros no solamente desarrollar las economías regionales, sino además brindar una fuente laboral y capacitación en el lugar a las personas y puedan estar con sus familias. Porque bueno, como ustedes ya ven, el concepto familia se ha desnaturalizado totalmente con los horarios laborales, es decir, por una cuestión de la vida cotidiana, no porque queramos desintegrar la familia, sino porque hoy en día trabajamos los dos, digamos. Entonces, los hijos generalmente no son educados con los valores de los padres, pero educan un tercero. Entonces, hay un montón de cuestiones en donde el eje transversal es la energía y la energía renovable se presenta como una oportunidad. Entonces, por esta razón, es la invitación a repensar de qué manera podemos contribuir cada uno, más allá de la separación del residuo sólido urbano en el tachito verde y en el tachito negro. No, más allá de eso, pensar, digamos, en qué podemos hacer teniendo tanto lugar, qué podemos hacer de emprendimiento, y si le invento de energía al vecino, si yo me compro unos paneles y le hago un contrato máster con él, ya que tenemos esa posibilidad, antes no existía. Antes el Estado tenía el monopolio natural, digamos, de la energía eléctrica. Hoy ya no es así. Así es que, bueno, fundamentalmente eso y darle la palabra a Alberto, que ya viene trabajando en comunidades sostenibles, para presentarles una de las tecnologías que se están usando y que dan muchísimo resultado y que no necesitan ser grandes parques eólicos como los que estamos viendo aquí en Rawson, sino que son tecnologías más pequeñas que son de uso domiciliario. Adelante, Alberto, y muchas gracias a todos.
agradecer a la cooperativa de Rawson, a las autoridades que están acá, a todos los presentes también, para mostrarles algo que bajamos acá al terreno, algo que puede usar acá en Rawson, o se me ocurrió ahora, que no iba a hacer ninguna disertación, bueno, pero ahora quiero mostrarles algo, a ver si lo podemos ver, que son parques eólicos, pero para pequeñas comunidades que se pueden hacer a través de la cooperativa, se unan para barrios y son, ahora vamos a ver un poquito lo que son, así lo ven. Va a ser muy cortito esto, no los quiero aburrir. Ya lo estamos implementando, se implementa mucho en Europa y Asia, que son los generadores eólicos de pala vertical, son conocidos. Son estos y se pueden aunar de a 40, 50, hasta 100 casas, un conjunto de generadores eólicos de pala vertical que son muy amigables con el medio ambiente, no producen ruido, ahí los ven, no producen ruido, no producen y generan poca energía, pero son de baja, lo que tiene de bueno, que tienen, por ejemplo, de 0,2 metros por segundo la velocidad del aire, y uno alimenta al otro y tiene 37 kilowatt hora de energía por hora por día. Entonces, con 14 para 42 casas ahí tienen la cantidad de generadores eólicos que son de muy bajo costo. Por ejemplo, hay japoneses, hay italianos, hay muchos, de muchos fabricantes del mundo. Son muy baratos y entonces puede generar un núcleo de gente su propia energía off-grid, no dependiendo de la red. Y bueno, tienen su energía y barata, la pueden tener barata porque son baratos. Bueno, esto es lo que yo quería mostrarles a ustedes. Los generadores son bajo costo, tienen, cada generador está en 100, 120 mil dólares, no es mucho. Están la altura de las columnas son de 24 metros, de mayor caudal de energía que entrega. Lo que tiene de bueno es que tampoco las bases son las generales que hay que poner siempre para los de pala horizontal. Después, bueno, ¿qué tienen? Ahí el único contra que tiene que iniciar la actividad mediante un motorcito que le dé velocidad y ya después gira. Con 0,2 metros por segundo hasta en Japón, en Italia, en Japón sobre todo, se utilizaron con huracanes y no tengo ningún problema porque tienen sus frenos, andan perfectamente durante todo el día. Lo que tiene otra cosa, el que gira, no para más, y que larga la energía de uno y lo toma el otro, el viento, y se autogeneran generalmente y están muy buenos. Bueno, esto es lo que yo quería mostrarles, hasta que se puede hacer a través de la cooperativa o juntando núcleos de gente, bajando al bolsillo de cada comunidad, ¿no? Esto era solamente, yo quería una idea, no iba a hablar hoy en realidad, pero se me ocurrió y bueno, voy a mostrar y esto es lo que quiero que ustedes vean, nada más. Bueno, muchas gracias. Quería comentarles que hoy en día, bueno, todos los proyectos que nosotros evaluamos y la mirada de los proyectos tienen triple impacto, ¿no? El económico, el social y el ambiental. La generación de energías ha cambiado un montón. Nosotros antes, cuando construíamos casas, hacíamos todas las casas iguales y poníamos el sujeto adentro. Hoy en día, si vamos a hacer generación eléctrica con fuentes renovables, tenemos que preguntarnos cómo va a interactuar la persona con la tecnología. Si la persona va a ser activa o pasiva con la tecnología que le vamos a colocar en el techo. Porque imagínense, en la parte de urbanización, por ejemplo, lo que pasó
pasó en las villas, con Cava, que pusieron paneles fotovoltaicos, tuvieron que hacer todas tecnologías pasivas, de manera que el control de los paneles fotovoltaicos de ese lugar fueran manejados a distancia, en donde las personas no tuvieran acceso para que no los rompan. Y aunque no se trate de romperlos, lo que se trata no es quitarle calidad de vida a los seres humanos, en donde tengan que estar pendientes de qué tecnología van a tener, si tienen que subir la llave, bajar la llave, si en este momento está inyectando, si no está inyectando. Es decir, no se trata de eso tampoco. Es decir, porque el impacto sociológico sería muy grande. Entonces, para ello nosotros en nuestros estudios tenemos un sociólogo experto en energías, y lo que primero hacemos es estudiar la comunidad, su forma de vida, sus costumbres, para hacerles las propuestas. No todas las personas quieren vivir pensando en el relojito de la energía de la inyección, porque no quieren resignar su calidad de vida. Bueno, diferentes a aquellas personas a las que nunca tuvieron acceso, ¿no? Que las hay. Hay muchísimas familias que en el día de hoy no tienen acceso a la energía eléctrica. Entonces, todos los proyectos de aquí en más hay que pensarlos teniendo en conocimiento el triple impacto: ambiental, económico y social. Así que bueno, guardo las preguntas que quieran hacer. En cuanto a legislación, también hay las leyes provinciales. Sí. Y hay una última, la 17141. Hola, hola. Sí. Sí, ahora sí, perfecto. Y algunas leyes provinciales que existen, y la última, la 17141, justamente de promoción de estas energías, como dijiste, para generador y consumidor. Y incluso creo que ya está reglamentado. Lo que pasa es que no tiene, uno lo analiza, yo lo analicé como para hacer algo, y no tiene una gran promoción. Aparte, el tema que tenemos nosotros es que la energía que nos llega a todos los consumidores está subsidiada. Claro. Sí. Yo pago, me da vergüenza decirlo, pero eso es lo que pagamos todos por energía, ¿no? Uno mira después la factura total y sí, dice, ¿cuánto vale la energía? Le echa la culpa a la energía. Sí, sí. Pero no, de todas las facturas, lo que pagamos de energía es muy poco. Yo pago 2,13 el kilowatt consumido, nada. Entonces, en una factura de 150 o 200 kilowatt hora al mes, estamos pagando apenas, no llega a 400 pesos por mes de energía. Entonces, frente a esos valores, bueno, es difícil ponerse a encarar algo para poder recuperarlo económicamente si no hay buenos incentivos. Exactamente. ¿No? Por eso la parte legislativa es fundamental. Es fundamental, sí. Chubut adhirió a la Ley de Generación Distribuida, así es que goza de los beneficios promocionales de la nación. Sí, sí. Pero tal como usted dice, si en definitiva no va a ser competitiva con la energía tradicional, todo queda en la nada. Claro. Entonces, por ello la invitación a que todos participemos para que se equiparen porque en definitiva estos subsidios son los que pagamos todos nosotros. Es decir, ¿de dónde salen los subsidios? Los subsidios salen de nuestros bolsillos. Entonces, ¿por qué no podemos decidir hacia dónde van los subsidios? Francamente, es decir, si tenemos que decidir nosotros y bueno, ¿por qué no decidir si es nuestra plata? La plata no viene de Marte, la plata la ponemos nosotros. Entonces, por eso yo valoro muchísimo que la cooperativa Rawson, por ejemplo, se incline hacia estos proyectos, porque es un paso importantísimo dentro de esta comunidad, ya que ellos son los distribuidores de energía, que quieran tener esta mirada más amplia hacia las renovables, hacia el medio ambiente, que en definitiva nos afecta a todos. Es decir, en Buenos Aires, imagínense cómo está subsidiada la electricidad, es decir, lo que pagamos, que obviamente, imagínense si no es importante el tema de la energía, que resulta ser que en Mendoza la energía es más cara que en Buenos Aires, y en San Luis tiene otro precio, y en Salta tiene otro precio. Entonces, eso también determina los desarrollos regionales, donde una fábrica donde gran parte de la energía eléctrica es la que va a determinar su producción, porque todas usan energía. Hay lugares en donde no se pueden colocar fábricas ni emprendimientos porque no hay energía.
Entonces, bueno, allí están las renovables para poder compensar ese efecto, digamos, donde las manos del Estado o las manos de las distribuidoras no pueden llegar, porque pueden autosustentarse, pero determina también el desarrollo de las energías renovables, por eso es de interés general. Entonces, aquí debieran estar sentados todos los representantes que tienen que estar, digamos, en la legislatura, porque es la forma de batallar para el desarrollo de Chubut. Entonces, ¿de qué manera desarrollamos el Chubut si tenemos una energía que es cara, supongamos? Bueno, una forma de implementar desarrollo es bajando la energía eléctrica si todas las fábricas de nuestro país vienen y se desarrollan acá. Terreno tenemos, energía podemos proveerle. Si no podemos proveer energía eléctrica convencional, podemos proveer con fuentes renovables y mejor aún, porque estamos ayudando al medio ambiente. Entonces, pero eso depende de la gente que nos representa, porque pasa, en definitiva, todo el tema pasa por la ley y la aplicación de la ley. Estas subvenciones son creadas por ley también y las generan nuestros representantes para que estemos contentos y felices de que no pagamos tanta energía eléctrica, porque si nos suben la energía, todos protestamos. Y después cuando nos votamos, no queremos votar porque nos subieron la energía eléctrica. Es decir, entonces es un círculo que hay que romper. Igualmente, te comento, nosotros tenemos en la provincia, porque hablo de la provincia en general porque tu charla, bueno, me parece que excedió a lo que es la cooperativa de Rawson, y un sistema aislado, ¿no? Son localidades que no están en el sistema argentino de interconexión. En esos lugares se genera actualmente con combustible líquido y es carísimo, porque aparte son máquinas viejas, se rompen. Entonces hay cursos de agua estudiados. 1.600 millones de pesos anuales. Hay saltos estudiados, pequeños saltos que entran en la clasificación de energía renovable, porque son mucho menos de 50 megawatts de potencia instalada. Entonces ahí sí, es seguro que haciendo esos saltos se termina disminuyendo el costo real de producción de energía eléctrica. Y acá en Ciudad de la Costa, yo creo que hay que encararlo ya a nivel, no individual, sino a nivel cooperativa o municipal, ¿no? Exacto. Decir, bueno, voy a desarrollar, voy a empezar con 500 kilowatts fotovoltaico, porque el fotovoltaico en nuestra zona no es malo. No. Las mediciones, de acuerdo a las consultas que yo hice, son parecidas a las de Alemania. Y sí. Y Alemania tiene fotovoltaica. Hay aplicaciones rápidas en internet que uno entra para ver el potencial, y yo me he fijado en localidades de la provincia de Buenos Aires que están a nivel comunitario de desarrollo, y nosotros tenemos igual o mejor potencial para fotovoltaica. Lo que pasa es que hay muchos recursos acá en Chubut, entonces se puede elegir, digamos. Sí. Y aparte tenemos menor temperatura, con lo cual después tenemos menos pérdida de energía. Y la fotovoltaica es más escalable. Más fácil. Es más fácil, sí. Así que ese es un camino. Y bueno, eso quería comentar. Bueno, la verdad es que no es necesario hacer un desarrollo provincial, como bien decís, en virtud de la autonomía que tienen todos los municipios, perfectamente pueden desarrollarlo ustedes solos y salir adelante. Y bueno, las inversiones vendrán a instalarse a este lugar porque pueden proveerte una energía eléctrica más barata y más amigable con el ambiente, ¿no? Sí. Lo cual bienvenido sea, porque es plata que ingresa al circuito económico de Rawson y la pueden convertir perfectamente, yo le decía a las autoridades el día de ayer cuando llegué, en una Marbella, porque costas tienen y tienen unas playas divinas. Es decir, a veces cuando uno está acostumbrado a vivir con el paisaje natural, yo nací en Mendoza, soy mendocina, yo estoy acostumbrada a vivir con las montañas, y mirar las montañas, y para mí es algo natural, y quizás uno al acostumbrarse ya es como parte de uno mismo. Pero cuando yo llegué acá, ¿ustedes se han dado cuenta del lugar maravilloso en donde viven? Es decir, realmente es un lugar precioso que no tiene absolutamente nada que envidiarle a ningún lugar de Europa, Costa Azul, Mónaco, que quieran ir a visitar, con el frío que hacen esos lugares. Es
es decir, y con las playas que son rocas. Tienen un lugar bellísimo, no tienen necesidad de ir ni a la esquina porque tienen a pasos la playa. ¿Por qué razones no hay cruceros internacionales visitando estas playas? Porque falta infraestructura. Entonces, esa infraestructura se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. Hay que generar leyes de promoción para generar el turismo. ¿Saben en qué se puede convertir Rawson realmente? En un Mónaco, sin necesidad de tener casinos, por el solo hecho de tener la belleza natural que tiene. ¿Y por qué no hacerlo? ¿Por qué no pensar de esta manera, no? ¿Por qué pensar siempre o mirar al costado o mirar la centralidad que existe en Buenos Aires? La verdad es que vivimos en un país federal que está lleno de riquezas y de bellezas. Esta es la belleza, la verdad que yo me quedé atónita. Venía sacando fotos desde que venía en el avión, cuando empecé a ver las costas. Y sí, me gustó, me encantó realmente, me encantó su gente, me encantó el lugar, me encantó, me gustó muchísimo, muchísimo. Entonces, además soy una apasionada de lo que hago. Francamente, no daría ni un solo paso si no creyese que no se pudiese hacer. Porque dentro del ámbito jurídico no hay rama que no haya tocado y no hay rama en la que no me haya ido bien, no es por hacer alarde, pero ejercí el derecho administrativo 15 años. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no repensarlo? Nada es imposible en este momento. Celebro que la comunidad esté aquí sentada escuchando esta charla, porque esto es el primer paso, quizás ya dieron pasos ustedes, nada más que yo no los conozco, entonces no sé qué los dieron. Pero celebro el que estén acá, porque significa un gran progreso el estar ya sentados acá, viendo hacia dónde podemos ir y qué podemos hacer. Porque ustedes son acá y van a ser difusores seguramente de lo que hemos hablado, que hemos charlado. Entonces, yo realmente estoy inmensamente agradecida de que estén todos aquí presentes. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí. No, pregúntanos otros comentarios. Bueno, y siempre uno escucha que la cooperativa quiere independizarse de Camesa, ¿no es cierto?, por su propia energía. Bueno, ese puede ser un camino. Después, respecto a los generadores de eje vertical, sí, es muy cierto, aparte estos hacen menos ruido que los generadores de eje horizontal. Después, respecto a un comentario final, respecto a los grandes parques, acá, bueno, tenemos un problema de transmisión de energía. Sí, las redes. El sistema de transmisión está ya colapsado. Sí, ya está colmado cuando los parques eólicos, o sea, los días que hay buenos vientos, se colma la red de energía y todo lo que Patagonia exporta tiene un límite, ¿no? O sea, de Puerto Madryn hacia el norte son 1000 megawatt hora de generación que se pueden enviar hacia el norte. Entonces, actualmente incluso ya, pese a que tienen prioridad de despacho, como vos mencionaste por ahí, la energía renovable en algunos momentos incluso son limitados por Camesa. Entonces, por más que sigamos ampliando las redes, van a venir más parques y va a volver a estar el mismo problema. Entonces, justamente es muy importante empezar a tener esta localizar. Generación localizada, ¿no? De manera a no tener que inyectar al MEM, sino poder inyectar a la de 250 de transmisión. En el caso que se quiera inyectar, o no inyectar directamente, claro, hacer acumulación. Hacer acumulación y listo. Ya a medida que vaya pasando el tiempo, los sistemas de acumulación van a ser más económicos. Es decir, así como pasó con los paneles fotovoltaicos, que al principio eran carísimos, y en la medida que la tecnología va a pasos agigantados y es una gran auxiliar en este momento para nosotros que estamos haciendo esta transición energética. Así es que seguramente los sistemas de acumulación van a ser cada vez más económicos y vamos a poder acceder todos, ¿no? Entonces vamos a poder acumular nosotros mismos nuestra energía que no consumamos. Sí, a gran escala el megawatt instalado de eólica está en 1.3 millones de dólares el mega, y el solar fotovoltaico está en 800.000 dólares el mega y bajando.
Por supuesto que después el fotovoltaico acá rinde menos, ¿no? Pero todo el costo nivelado, o sea, teniendo en cuenta operación y mantenimiento, está muy parecido. Es mucho más económico, entonces habría que ver la posibilidad de generar a través de esas tecnologías, ¿no? Bueno, la verdad es que es una invitación a ver y a repensar con qué y cómo, ¿no? Tecnologías hay, recursos humanos hay muchísima gente. No hace tanto tiempo hicimos un convenio con la Facultad de la Patagonia, entonces pusieron muchísimos disertantes de Chubut, que están muy interiorizados de primera línea realmente. Hoy en día no hace falta movilizarnos, podemos hacer Zoom, podemos charlar. Entonces es fácil ponernos de acuerdo, todos queremos lo mismo, si nos ponemos a charlar, toda la gente común de a pie, como se diría, ¿no? Todos queremos lo mejor para nosotros. Entonces es cuestión de conversar, como estamos haciendo ahora, por eso celebro tanto esta invitación, y ver qué podemos hacer para salir adelante, para que nos vaya mejor, de qué manera podemos colaborar. Por supuesto que yo siempre a disposición para lo que necesiten, también mis equipos técnicos, de manera de sacar adelante este hermoso país, ¿no? En el que estamos, que yo cada lugar que visito, cada lugar que me maravillo y cada lugar en el que me quiero quedar. Espero que, como bien dije al principio, sea el primer paso hacia una transformación de nuestra comunidad, que dejemos de administrar la realidad y empecemos a tomar acciones para transformarla. Creo que estoy convencido que es el camino a seguir. Así que agradezco la presencia de Rosana y de Alberto y la de todos ustedes. Así que, buenas tardes.